para que ningún caso quede en impunidad y que este sujeto que ha sido identificado ya pueda realmente ser capturado lo antes posible y pueda pagar con todo el peso de la ley por su delito. Buenas tardes con todas y con todos, a través de los medios de prensa, a toda la familia y toda la comunidad peruana. Condenamos todo acto de violencia contra las mujeres, contra nuestras niñas, niños y adolescentes e integrantes del grupo familiar. Han sido encontradas, asesinadas, 2 adolescentes en Lima, provincias, luego de haber sido denunciado por su señora madre que habían sido desaparecidas, que se encontraban desaparecidas. Nuestros equipos de los Centros de Emergencia Mujer, de Huacho y también los de Lima han colaborado para poder dar el apoyo a la familia, a la madre y en este momento en su zona donde se encuentran para darles cristiana sepultura. Invocamos, exigimos a todo el sistema de justicia para que las investigaciones sean céleres, para que ningún caso quede en impunidad y que este sujeto que ha sido identificado ya pueda realmente ser capturado lo antes posible y pueda pagar con todo el peso de la ley por su delito. También tenemos el caso de una niña aquí en Lima. Niña en condición de orfandad, porque ella había perdido a la madre, vivía con el padre, perdió al padre y se quedó en poder de la madrastra. Sin embargo, ella que denunció que había aparentemente fallecido la niña, hoy tenemos una denuncia en la cual parece ser reconoce su delito de haberle quitado la vida. Todos y todos conocen nuestro esfuerzo de poder estar lanzando campañas y anunciando permanentemente la participación de los 3 niveles de gobierno, multisectorialmente y a toda la ciudadanía en general, porque todas y todos tenemos que cambiar esa historia que día a día nos causa dolor, enluta a nuestro país, genera realmente una grave problemática que tenemos que abordarla todas y todos. Necesitamos usar la línea 100, llamar al 105. Hoy podemos hacer denuncias resguardando nuestro nombre, nuestra identidad. ¿Para qué? Para que rápidamente las autoridades puedan actuar, puedan llegar en el acto. Esta mujer que está detenida, que le caiga todo el peso de la ley, porque quienes estamos para proteger y cuidar, los cuidadores, padres, madres, familiares, deben proteger y defender a los niños y no violentarlos. En nuestro país, 58% de nuestra sociedad todavía tolera la violencia contra nuestros niños, niñas, adolescentes. Cambiemos esa historia y busquemos la participación de todos y todos, porque también es nuestro problema. El 25 de noviembre lanzamos nuestra campaña multisectorial como gobierno de poder todos activarnos frente a la violencia sexual contra nuestras niñas y adolescentes. Esperemos que todas y todos podamos reaccionar y la comunidad siga, por favor, levantando su voz para poder ir prontamente en el auxilio de las personas que están siendo vulnerados sus derechos. Muchas gracias. Exitosa. Expreso mi solidaridad con los familiares de las menores fallecidas y la decisión de la presidenta Boluarte, que hoy en Consejo de Ministros ha sido muy enfática, de apoyar a todos los esfuerzos del Ministerio de la Mujer y las autoridades para desterrar la violencia contra las menores, los niñas y niños adolescentes. El señor Ministro de Salud. Exitosa. Buenas tardes. Desde el Ministerio de Salud estamos viendo con tranquilidad, gracias a Dios, cómo se va superando este proceso de desinformación que en los últimos días estaban confundiendo a la población con respecto a la calidad, a la eficacia, a la seguridad de las vacunas bivalentes que venimos administrando en todo el país. Tengo que decirles que se han pronunciado miembros expertos de comités científicos, se ha pronunciado el Colegio Químico Farmacéutico, la Academia de Medicina, quienes de la mano a la ciencia y a la evidencia han reforzado esta posición del Ministerio de Salud. Además, anunciar al país que a más tardar desde el sábado 20 próximo debemos estar empezando ya a colocar las nuevas vacunas monovalentes adaptadas o reforzadas que ya están en nuestro país, porque también habían algunos comentarios
que todavía no llegaban, como lo dijimos en la anterior oportunidad, ya están en nuestros almacenes, debe estar aprobándose mañana a más tardar, si es que no alcanzo a firmarlo hoy, la directiva que ya autorice su uso, porque cada país tiene que sacar sus propios protocolos, y los próximos días se inicia la distribución a nivel nacional para que a partir del sábado 20 pueda administrarse en todos los peruanos que indique la directiva. Además, es importante mencionarles que en los próximos días estamos iniciando una campaña potente de visita casa por casa para ubicar a nuestros grupos vulnerables y poder protegerlos con este tipo de vacuna, ahora que contamos con las dos alternativas. Exitosa. Gracias, señor ministro. ¿Hay algunas preguntas, por favor? Con mucho gusto. Buenas tardes, ministros. Quisiéramos conocer un poco más de detalles acerca de las acciones de resguardo en la frontera con el Ecuador. Si se conoce, se ha conocido que la policía ha detectado 48 pasos fronterizos no autorizados por donde se estaría trasladando cargamento, mercancía ilegal. ¿Qué se va a hacer exactamente en estos pasos y si el cierre de la frontera es una alternativa? Uno. Respecto a la situación de Petroperú, si podría darnos mayores detalles sobre el plan de reestructuración en esta empresa y también si es viable o no el salvataje económico. Gracias. Miren, no se va a cerrar la frontera con Ecuador. Hay un amplio flujo comercial. Lo que sí se ha reforzado es, como lo ha explicado el señor ministro del Interior, la seguridad, el control migratorio y para evitar el ingreso de estos delincuentes que han sembrado el caos y la zozobra en el Ecuador. Yo debo recordar que hace algunos meses el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de reforma constitucional al Congreso, por cuya virtud se solicitaba la autorización para que las Fuerzas Armadas sean la institución que cuide y resguarde nuestras fronteras. Entonces hay un tema de agenda ahí con el Congreso de la República, porque esto ayudaría muchísimo a que la policía pueda apoyar, en este caso, de manera inversa a las Fuerzas Armadas en el control fronterizo y los policías puedan encargarse también del control de la delincuencia organizada en las ciudades del país. La siguiente pregunta, por favor. Sí, Premier, ¿cómo está? Buenas tardes, Juan Carlos Portilla de Latina. Quería ver si podía extenderse un poquito en esta reunión que usted ha señalado el domingo 21 en Lima, reunión de cancilleres y ministros de seguridad de la región andina. ¿Es la comunidad andina? ¿Es Ecuador? Para que nos dé precisiones, por favor, sobre ese encuentro, muy amable. Sí, es la comunidad andina, Exitosa. a través de cuya institucionalidad los cancilleres han decidido convocar a los ministros de Relaciones Exteriores de los 4 países que conforman la comunidad andina: Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Y no solamente va a ser una reunión de cancilleres, sino también van a venir los ministros del Interior o de Gobierno Interior y los ministros de Defensa. Y el Perú va a aprovechar para poner en agenda principal, hoy día la Presidenta de la República lo comentaba de manera enfática en el Consejo de Ministros, la necesidad de liderar en el contexto internacional un foro internacional que sea mucho más amplio a nivel inclusive latinoamericano, que adopte decisiones en materia de lucha contra el crimen transnacional. Tenemos que frenar el narcotráfico, que es la principal fuente de financiamiento de todo este problema que ha generado, lo repito, muerte, caos y zozobra en nuestro país vecino. Nosotros, como Perú, como gobierno de Perú, estamos absolutamente preparados para defender y proteger a la población frente a una situación que se presente de manera similar en nuestro país. Lo que hemos hecho, no he recibido quizás muchos comentarios, ha habido una intervención en los 64 establecimientos penales ese mismo día en que se anunció el problema en el Ecuador. Y esto va a proseguir, porque el Perú no solamente controla sus penales, sino que también toma decisiones muy directas para cuidar la salud y la vida de todos los peruanos. Sí, buenas tardes, señor Otarola. Consultarle nuevamente en relación a Petroperú, si ya se tomó la decisión o no de brindar un nuevo subsidio, ¿cuándo se va a conocer esto? Esto como primera pregunta. Mi segunda pregunta para el ministro del Interior, ya que ha dado
balance de las intervenciones, pero también se ha conocido de actos de corrupción y también de que policías estarían implicados. Nada más un hecho reciente en una joyería donde 2 policías aparentemente están involucrados en el asalto. ¿Qué acciones se van a tomar en contra de estos policías aparentemente vinculados? Y sobre el tema de las vacunas, si nos permiten una pregunta adicional con el ministro de Salud, sabemos que ya han llegado vacunas monovalentes, pero ¿cuál va a ser el esquema de vacunación? Es decir, si un adulto mayor o persona con comorbilidad que se acaba de vacunar la vacuna bivalente, algo que se estaba promoviendo desde el Estado, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para aplicarse los monovalentes? Si nos podría adelantar sobre el esquema. Gracias. Sobre Petroperú, el gobierno continúa evaluando las propuestas. Hay varias alternativas. Lo estamos haciendo de manera responsable, objetiva, escuchando a los sectores, a todos los sectores. Hoy día en el Consejo de Ministros también hemos conversado sobre estos detalles. Hemos escuchado al ministro de Energía y Minas, al ministro de Economía, y vamos a tomar la mejor decisión, aquella decisión que convenga al país, que ratifique las prioridades que tiene el gobierno de la presidenta Boluarte, pero también que evite el desabastecimiento de combustible, que no va a ocurrir porque estamos caminando por la senda correcta de la estabilidad económica. Le cedo la palabra al señor ministro del Interior. ¿Cuándo se va a saber esa decisión? En los próximos días seguro que se va a anunciar esta decisión. Señor ministro del Interior. Exitosa. Bueno, con relación al hecho lamentable en el distrito de Magdalena, que fue suscitado inicialmente por un efectivo policial y posteriormente apareció el segundo, decirles pues que nosotros no hacemos ningún tipo de espíritu de cuerpo, manifestarles también a su vez que todo el peso de la ley va a caer sobre ello luego de las investigaciones que en estos momentos se encuentran a cargo de manera administrativa de nuestra Inspectoría General de la Policía Nacional, y por el lado penal sigue su curso. Esperemos pues, repito, que el peso de la ley caiga de forma contundente sobre estos malos elementos que hay en la policía. Hecho lamentable. Exitosa. Gracias. Con respecto a la pregunta sobre el COVID, de hecho hemos estado todo el día en la comisión, la sesión de Consejo de Ministros. Estoy camino al despacho. Entiendo que ahí está la directiva, ya que los especialistas, los técnicos están haciéndome llegar para firmar al respecto. Lo que yo conocía sobre esta directiva es que la nueva vacuna monovalente adaptada va a ser orientada en esta primera etapa preferentemente a los grupos vulnerables, y obviamente, como entendemos que la vacuna bivalente tiene una protección por 4 meses para poder hacer el refuerzo, los que ya se han vacunado con el primer refuerzo contarán sus 4 meses y podrán vacunarse con la nueva vacuna. Los que no tengan ningún refuerzo empezarán hoy con esa nueva vacuna. Y además tengo que comunicarles algo importante sobre los descansos médicos. Normalmente, cuando un paciente tenía su diagnóstico de COVID, ya no iba a trabajar, se le permitía el descanso por COVID. Hoy también está lista la directiva, que a más tardar mañana debe publicarse. Los descansos por COVID serán de uso exclusivo a la facultad del criterio médico. Es decir, solo se dará descanso médico por COVID cuando la prescripción médica así lo indique, en los días en que el médico, luego de evaluarlo, determine. Es decir, un paciente con síntomas leves o un paciente con diagnóstico de COVID puede ir a trabajar, obviamente con el uso obligatorio de la mascarilla. Hay que tener los cuidados necesarios en el trabajo, el distanciamiento, tiene que haber también lugar adecuado para lavarse las manos frecuentemente. Con esas medidas preventivas que todos conocemos, pueden seguir sus funciones de trabajo sin ningún problema. Muchas gracias. Exitosa. Bien, de esa forma culmina compañeros, a estas horas de la tarde ha culminado entonces la sesión del Consejo de Ministros. Resaltar 2 puntos muy importantes mencionados por el presidente Alberto Otárola. En este caso, que no se van a cerrar la frontera de Ecuador, sino se va a reforzar, y que el próximo domingo 21 de enero se realizará una reunión con los similares del Ministerio del Interior y Defensa de los países andinos, es decir, de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Y en estos momentos se acaba de
precisar el ministro de Salud que desde el sábado 20 se empezarán a colocar las nuevas vacunas que ya están en el país y se va a realizar la orientación adecuada a los grupos vulnerables, y todo aquel que ya tenga esta vacuna de refuerzo debe esperar 4 meses para ponerse una nueva, y ha sido enfático sobre los descansos por COVID-19 que ahora serán por prescripción médica y dependerán de una evaluación rigurosa por parte de un médico. Información para Exitosa en Lima, 95.5, la voz que integra al Perú.